es importante que la gente no se emocione demasiado, que tengamos una actitud crítica y suspicaz hacia Trump hasta que no demuestre con hechos contundentes que su apoyo a Israel va más allá de los discursos y va más allá de gestos simbólicos como mover la embajada de Tel Aviv a Jerusalén. No, un poco jugando al defensor de Trump. Como dices, podemos ver, Trump tiene fama, no realmente como un historiador, como un experto en conflictos políticos demás, sino realmente como un buen político y más que nada un buen negociador, ¿no? Y sabe manejar a las masas, eso es lo que ha demostrado ser muy bueno, no necesariamente en su expertise de dónde viene, de cómo llegamos al punto al que estamos. Y por otro lado, en su presidencia, las cosas que sí se veían más directamente, que eran pues a Irán como tal, sí hizo sanciones a Irán, ¿no? Donde vemos bueno, sí se ve un esfuerzo de hacer al menos una política que tiene un efecto directo en contra de Israel. Y las cosas que tú me estás diciendo son un poco más indirectas, ¿no? Donde a lo mejor no era tan evidente qué es lo que tenía que hacer. Como dices, y por otro lado, tú también has mencionado que aún hay mucha gente apoyando a Israel, y es algo que parte de lo que compartimos acá, que no está bien enterado de estas cosas. Entonces también es factible que Trump o la gente a la que él rodeó, que él considera que son pro-Israel, realmente no saben estas cosas y no tiene la manera de saberlo. Y entonces un poco y el afán aquí de defenderlo es, hoy en día, a lo mejor viendo para atrás, hay esta forma de exculparlo, digamos, por cosas que a ti no te hubiera gustado que hagan. ¿Qué podemos esperar de este mandato? Bueno, por eso, yo creo que la hipótesis que dice que Trump ha estado mal informado y en un principio la gente del Deep State, como le dicen, lo sofocó, lo manipuló. Bueno, esa hipótesis se vuelve razonable si ahora que comience su gestión, su segunda gestión como presidente, observamos que empieza a hacer estas cosas que realmente importan para defender a Israel, ¿no? Porque la gente se fija mucho en cosas que son cosméticas, como por ejemplo que Trump fue... Bajada. Exacto, que Trump fue el presidente que finalmente trasladó la embajada de Tel Aviv a Jerusalén, ¿no? Y yo no me opongo, obviamente, a que Trump haga esto, pero tampoco considero que sea algo realmente muy importante. O sea, si Trump mueve la embajada de Tel Aviv a Jerusalén, pero el financiamiento para Líbano continúa, se le dan miles de millones de dólares en armamento a Arabia Saudita, y además es una gran prioridad, fue su primer viaje oficial, ¿no? Continúa la alianza con Qatar, se le critica, de pronto hace discursos en contra de Qatar cuando hubo la crisis con Arabia Saudita, etcétera, pero no quita la base militar, no los fuerza a suspender el financiamiento para el yihadismo. Este tipo de cosas a mí me hacen sospechar y yo creo que con justa razón. Entonces es importante que la gente no se emocione demasiado, que tengamos una actitud crítica y suspicaz hacia Trump hasta que no demuestre con hechos contundentes que su apoyo a Israel va más allá de los discursos y va más allá de gestos simbólicos como mover la embajada de Tel Aviv a Jerusalén. Porque si Israel es destruido por un movimiento yihadista que Trump realmente no atendió, pues no va a importar mucho que la embajada haya estado en Jerusalén, ¿no? Esa es una movida. Es más, podríamos interpretar ese tipo de gestos como diseñados para manipular a los israelíes, ¿no? Porque los israelíes obviamente están muy agradecidos de que la embajada estadounidense se traslade a su capital, pero y justamente ese agradecimiento, esa emoción puede cegarlos a otras cosas que son materialmente sustantivas, mucho más sustantivas, que Trump no está cambiando, ¿no? El asunto de las sanciones contra Irán a mí siempre me pareció sospechoso porque, aunque no soy un experto en este tema en particular,
lo investigué un poco, le eché ojo los últimos años, bueno, los años que Trump fue presidente. Y la impresión que a mí me dio leyendo reportes sobre este tema es que no le habían hecho mucho daño a Irán las sanciones, que Irán estaba encontrando formas de disfrazar sus buques cargueros de petróleo, que no requiere demasiada ciencia, nada más apagan los transponders que los están siguiendo y tenía mercados gigantescos Irán para vender petróleo en China y en Rusia. Entonces, no en Rusia, perdón, en China y en India, y entonces, y en otros lugares. Y entonces no está claro que las sanciones le hayan hecho realmente tanto daño a Irán, y entonces podríamos argumentar que esas sanciones en realidad eran otro gesto simbólico, ¿no? Porque si tú impones sanciones sobre Irán que tú sabes que no vas a poder patrullar, y que realmente no le vas a hacer demasiado daño a Irán, pues entonces las sanciones sirven para convencer a mucha gente de que tienes una política anti-iraní que en realidad no tiene demasiada consecuencia, ¿no? Sí. Sí, a mí algo que me preocupa es que, pues a partir de que empezó la guerra hace un poquito más de un año, veíamos al menos dentro de que realmente muchos de los supuestos aliados o esas instituciones imparciales, pues realmente no lo eran, ¿no? De Israel. Como por ejemplo. Como por ejemplo la UNRWA, ¿no? Uh-huh. Y la ONU más en general, ¿no? No, pero la UNRWA nunca ha pretendido ser pro-israelí. No pro-israelí, pero en contrario. teoría era una institución pro derechos humanos, ¿no? Esa es la pantalla. Esa es la pantalla que pretendía hacer, ¿no? Uh-huh. Y la ONU también pretendía, buscar una resolución pacífica y el bien de todos de una forma imparcial, ¿no? Y por otro lado... No, pero ahí el desempeño de Trump ha sido bueno. No, por eso, sí. Pero aquí mi punto es que con el gobierno de Biden, el gobierno demócrata, en Israel se volvía más evidente que realmente no podían confiar en la ONU como una institución, una institución que los iba a ayudar a defenderlos en alguna manera. La ONU los ataca. Claro. Sí. Entonces eso lo vimos muy evidentemente con la ONU. Y por otro lado, en Estados Unidos también vemos que ese apoyo, que se pensaba que se tenía apoyo incondicional, aliados del que nos vienen hablando por años, pues realmente no está ahí de la forma adecuada, ¿no? ¿De parte de Estados Unidos? De parte de Estados Unidos, ¿no? Con el gobierno de Biden. Y entonces o con los gobiernos anteriores, en realidad. Pero entonces esto había detonado un movimiento que a mi punto de vista era bastante positivo dentro de Israel y dentro de la población judía en general, a decir, oye, tenemos que ser independientes en nuestra defensa. No significa que no buscamos aliados, no significa que no hacemos alianzas estratégicas, pero no podemos depender de Estados Unidos o de algún otro país para nuestra supervivencia, ¿no? Entonces había desarrollado un poco este ímpetu por, oye, vamos a ver nosotros por nuestro bien y pues los que se nos quieran aliar, bienvenidos, ¿no? Pero de repente regresa Trump y parece se ve esta idea en mucha gente, ahora otra vez podemos volver a confiar en Estados Unidos y que podemos volver a caer en esta dependencia, que como dices, si acaba siendo una pantalla, puede ser muy peligroso. Claro. Sí, si la percepción de un Trump pro-israelí tuviera la consecuencia de cimentar institucionalmente la dependencia material, militar de Israel, de Estados Unidos, ese es un terrible resultado, en mi opinión. Porque aunque fuera cierto que Trump va a ser muy pro-israelí y que sea muy genuinamente aliado de Israel, etcétera, pues va a estar 4 años. Y nunca sabes, más bien tiene todo el sentido del mundo, dado el patrón histórico, suponer que cuando se vaya Trump, aunque fuera pro-israelí, hay un riesgo muy alto de que se establezca nuevamente una política anti-israelí en lo material, porque siempre presumen ser muy pro-israelíes, pero en lo material no es verdad. Entonces, existe ese peligro de que regrese una política materialmente anti-israelí, por lo cual los israelíes, por su propia seguridad, deben de seguir una política que los vuelva lo más independientes posibles en términos de suministro de insumos bélicos, ¿no? Eso es, lo que es ideal para Israel es que todo eso se produzca dentro de Israel